Mira, uno de los temas, incluso en estos días, este muchacho Luis Meléndez, de Vaquita Vegana, estuvo por aquí. Se fue por allá por Mm, Houston. Y él me había recomendado una consulta con un muchacho, yo no recuerdo el nombre ahora mismo, te pido disculpas si ves el podcast, que es lo que es como conferencista. Y él lo que utiliza es conferencista como vena de superación, pero también se ha inclinado en muchas conferencias para trabajar en adolescentes la masculinidad. Y él me comentaba, lo cual agradezco mucho y me siento muy honrado, que si en él conocerme a través de las cosas que mías en redes sociales, mi posición, ese tipo de cosas, que aunque no estoy diciendo que esté de acuerdo conmigo, pero sí él ve como un marcador importante de masculinidad, que es seguridad, capacidad de decir lo que yo quiero decir, no tener que frenarme por la opinión de otras personas. Y yo creo que definitivamente estamos viviendo una crisis de masculinidad. Para muchas personas, especialmente los jóvenes como Diego que me acompaña, mi hijo, mi ahijado y mi sobrino, y Checo, Francesco Jeremías, yo te puedo decir que quienes vivimos en esa época, por ejemplo, yo viví mi adolescencia, la viví entre la finales de los años 70, principios de los 80, no había tal cosa como una crisis de masculinidad, era lo normal. Incluso te puedo decir que recuerdo muy bien que en esa época que se regía en cierto modo por la ley de selección natural, el más fuerte es el que prevalece. Yo recuerdo nosotros íbamos prácticamente a jugar pelota en áreas verdes, en los prados, en la iglesia. Y había que llegar temprano, porque cuando llegaban los grandes, te metían la mano. O sea, se acabó el juego, había que salir. O ajá. sea, y hoy quizás se pueda ver como algo de agresión o algo, Bullying. o un bullying. Pero fueron las cosas que quizás poco a poco me llevaron a mí a tratar de ser como el que era dominante, o sea, con los ejercicios. Claro, eso combinado con una buena educación, una buena formación de respeto, no era para abusar del otro, pero sí la idea era que si yo lograba posicionarme con un carácter, una figura, una musculatura, que eso define una masculinidad, pues no lo vas a conseguir si no tienes las condiciones, por ejemplo, como los perfiles hormonales apropiados. Ya no era fácil desplazarme porque yo tenía algo con qué defender mi posición. Ujú. Y hoy en día cuando yo escucho sobre seminario de masculinidad, me sorprende mucho que las personas siguen caminando en las ramas, por ejemplo. ¿Qué es caminar en las ramas? Ah, bueno, que tú tienes que leerte los estoicos, que tú tienes que, o sea, cosas que tú tienes que hacer. Pero quizás como punto de partida para esta disertación quiero compartir con ustedes, que para mí son referentes, Francesco, muchos años junto tú y yo, y mi hijo, Diego, ver que quiero que haga su historia él, que va a ser de mucha reflexión y para que muchas personas puedan entender a qué me estoy refiriendo. En mi caso particular, yo puedo decir que eso que ni siquiera fue planificado fue una necesidad en el momento. Mm. Y comenzó una necesidad porque yo de muy joven era muy delgado, lo cual me hacía muy inseguro. Nunca tuve quien me enseñara a mí o me motivara a practicar un deporte de contacto o jiu-jitsu. Bueno, jiu-jitsu no existía en ese momento, o judo, karate, o no sé. Pero sí yo vi que a través del recurso de yo encontrar las herramientas para mejorarme físicamente, en aquel momento con las pocas cosas de información que teníamos, que era comer mejor, dar a los hierros, dormir más, aunque no había otra opción que no fuera dormir, porque no había redes sociales, no había ni siquiera internet. No había internet, quiere decir que no había esa contaminación de frecuencias a los campos electromagnéticos. Yo fui desarrollando una pubertad que se considera hoy prácticamente inexistente, que era muy sana, que era la pubertad de ese repunte de testosterona, donde estaba la masturbación al doblar de la esquina, o sea, una cosa impresionante, pues hay que desahogar esa testosterona, y aparte de eso, viejo, no había recursos para tú imaginarte el sexo. En aquel momento, las niñas del momento, o sea, prácticamente, aún en mi tiempo, la única forma de tener sexo era pagándole una puta, o sea, no había otra forma. Ujú. Y a mí nunca me han gustado las putas. Es para que tú puedas entender la complejidad de todo esto. Pero fíjate cómo yo comienzo con la necesidad de yo mejorarme para tener una dominancia o por lo menos poder tener una presencia, lo cual me permitía no ser, digamos que víctima de la amenaza de alguien más fuerte o por edad o por agresividad o musculatura. Eso me lleva a desarrollar lo que en el momento era normal, que era una pubertad cargada de testosterona y hormonas. Y a partir de ahí yo recuerdo que en ese momento preciso, mi vida comenzó a ir en torno, escucha esto, en torno a una búsqueda incansable de cómo yo estar preparado para poder hacer el amor a una mujer y satisfacerla en cualquiera
de lo que podría ser en ese momento en mi imaginación sus apetencias sexuales. O sea, yo inclusive que llegué a comprar libritos como sexo oral, que lo vendían así, o sea, no se consiguen con mucha facilidad. O sea, todo lo que iba en torno a mí en ese momento era cómo yo ser lo suficientemente masculino, atractivo y capaz de cuando me tocara. Fíjate cómo mi vida va en torno a yo diferenciar mi posición, no de supremacía o por encima de, sino ser capaz de esa mujer que la veía como algo inalcanzable, hermosa, espectacular, con sus pechos, sus curvas. Yo quería tener la capacidad de llamar la atención. Pues cuando yo era muy muchacho, muy delgado, era el típico muchacho del colegio que no era el popular. O sea, yo no era el tipo popular de que la carajita quería estar conmigo. O sea, yo era flaquito. Quizás más era porque estaba complejado por mi condición o mi fisionomía. Entonces, esa masculinidad me lleva a construir, creo yo, lo veo de esa manera, quizás otra persona podrá pensar o verlo de otra manera en función a eso. Yo soy un hombre y lo que es ser un tipo capaz de satisfacer a cualquier mujer. Oye la vaina. Y una de las preocupaciones era si yo iba a tener eyaculación precoz. Fíjate todas esas cosas, cómo mejorar. Ahí viene también el conflicto, el tamaño del pene. O sea, si te meten en la cabeza que la única manera de tú a una mujer ponerla Satisfacerla. loca es tener Un un pene, bate. un bate, un ripio, pues definitivamente tú la vas a pasar midiéndote, ¿tú me entiendes? O sea, Claro, te fíjate, complejo. fíjate cómo en busca de esto uno se No, mete a veces ideas como tan confusas, viejo. no, y como no hay, digo, no sé ahora, pero realmente en nuestro tiempo no había una educación sexual real, sino te explicaba más o menos las flores, las abejas, la verdad. Obviamente la información venía de los amiguitos, de los hermanos más grandes, que muchas veces obviamente eran exageraciones. Claro que sí, viejo, ¿Entiendes? claro. Entonces ya uno se iba haciendo Te pintaban películas. una idea de que, coño, pues yo estoy mal porque fulano dijo que tal cosa, tú sabes. Que eso después eso se mantiene también en el tiempo, porque tú hablas con muchos hombres de la edad de uno y te hablan, tú sabes, de que ellos son Rodolfo Valentino. Claro, claro, ¿Entiendes? viejo. Y después tú hablas, quizás tú conoces a una exnovia y te dice, no, hombre, ese tipo un flojo. Sí, no, no, y fíjate también para que yo creo que Dios comience a hacer su ponencia en su experiencia de cómo vivió él en una generación como la del que está marcada por falta de, y él lo experimentó. Vuelvo y te reitero, de que parte de la masculinidad, que como lo he experimentado yo, es llegar al punto donde tú te sientas tan suficiente que tú no quieras encajar ni competir con nadie. Mm. Por ejemplo, anteriormente tú decías, no, que fulano echó 3 polvos sin sacarlo, por decirte un disparate, excusen el término, o sea, se eyaculó 3 veces y esa tipa que sé yo cuánto, o sea, tú vas viendo tantas cosas, entonces tú comienzas a compararte. Entonces, quizás en ese tipo, como dice Checo, de folclore, por llamarlo así, del superhombre, te coloca un estado de inferioridad y de inseguridad. Pero llega un momento que tú puedes decir, pero yo soy suficiente. Claro, eso se consigue con la experiencia y con los años. Y tú te vas dando cuenta, por ejemplo, y me gusta hablar de mi caso particular, que a la edad que yo tengo, no una forma expresa y exclusiva, lo que yo hago para preservarme, aparte de lo que me representa eso para mí, para mi salud, mi capacidad de discernimiento, sentido crítico, plenitud, independencia, energía, siempre va de la mano de ser capaz de ¿qué? De ejecutar o desempeñar. Sea en ejercicio, subiendo, otando, muy probable, sexo o haciendo el amor. Porque te voy a decir una cosa, o sea, yo siempre he dicho, bueno, dándole un toque un poquito más religioso, o sea, ¿qué hago yo vivo si me quita el deseo de yo poder estar con mi mujer? O sea, si una de las cosas que para mí hace que mi vida vaya en torno a yo querer mantener todo lo que yo pude construir, es sentirme que soy capaz de ese proyecto, de esa empresa o de qué, de esa acción. Ok. Bueno, Entonces, en este caso, es muy importante que tú con esta introducción, tú me digas tú cómo tú la vives, la masculinidad, de dónde tú vienes y qué tú has aprendido. ok. Bueno, eh, ¿qué te digo? A mí me ha tocado una generación que, por un lado,
la masculinidad no ha sido tan marcada como la tuya. No me hable de Pero eso. gracias a Dime Dios. tu experiencia y tu entorno. Sí, 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 eso voy, eso voy. Eso voy. Lo que pasa es que quiero que me lo aterrice. Está bien, Dale. vamos a aterrizarlo. De mi adolescencia, desde ese punto de vista de la masculinidad, yo creo que yo estuve castrado, puede ser la palabra apropiada. Eh, no porque yo no tenía necesariamente un rol masculino en mi vida, porque, o sea, mi papá y tú, o sea, entre ustedes dos ya en el mundo no necesita más hombres, ¿tú me entiendes? Pero eh, sí, ya a nivel de cuando yo me inyecto en la sociedad, particularmente en el colegio, pues hay una carencia increíble de masculinidad en el área del colegio. O sea, es un environment muy femenino. O sea, un ambiente muy Un femenino. ambiente muy femenino, muy femenino. Y yo no voy a decirte que eso es malo, pero definitivamente la carencia de la masculinidad pues tiene sus consecuencias. O sea, la primera es, te meten en la cabeza un reguero de ideas que son o antimasculinas, del punto que te dice que la solución masculina a cualquier situación es como tóxica o es lo mal hecho. Violenta. ¿Tú me entiendes? O sea, te pintan la asertividad del hombre algo agresivo cuando tiene más que ver con protección y tiene más que ver con tu pararte en dos patas y dar tu ¿cómo Opinión, decir? tu punto de Tu vista. opinión, tus puntos y defender lo que tú entiendes que es lo correcto. Muchas cosas así que son propias de la masculinidad, aunque no son exclusivas del hombre, pero son propias de la masculinidad, que te la venden como que eso está mal, ¿tú me entiendes? Y que hay que tener un respeto exagerado por cualquiera, hasta por el mañana o el que esté más incorrecto. Eh, siempre que tuvo una injusticia, tú nunca se motiva el tú hacer algo al respecto, siempre tú tienes que buscar a alguien más capacitado para solucionarlo. Entonces, en ese sentido, yo siento como que en vez de facilitar, que fue lo que me pasó a mí, así fue que yo lo sentí, facilitarme como las condiciones para yo desarrollar una masculinidad, todo fue más como orientado a una comodidad falsa, donde no, tranquilo, ya ese tipo de cosas no son necesarias, nosotros somos más civilizados ahora, somos más sensibles, esto y lo otro. Este tipo de temas tengo que yo regular mis emociones para que no caer en la parte donde quizá le moleste mi discurso a muchas personas. Pero incluso yo recuerdo que mi hermana Claudia, tu mamá, comentaba, no como una preocupación, sino señalaba que tú tenías marcadores muy femeninos. Sí, sí. O sea, muy delicado, muy ñoñito. Claro que sí. O sea, era un niño prácticamente que tú puedes decir, coño, viejo, pero está con un perfil inclinado hacia la homosexualidad, lo cual estaba bien. Y lo íbamos, o sea, eso no es ni siquiera un tema de cuestionamiento. Pero fíjate cómo ese perfil de inseguridad, la falta de seguridad te deja prácticamente vulnerable a tu poder impregnarte de cualquier imagen que quizás no porque es algo inherente a ti, crea un impacto en ti. Claro. Pues te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo, y es una de las cosas que yo siempre sigo reiterando, que especialmente a los niños y adolescentes, tenemos que tratar de tener modelos en su entorno y en lo que consumen visualmente, modelos de masculinidad. Claro. Porque yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me impregnó y que me motivó a yo mejorarme fueron dos cosas. La primera fue que yo tuve concluyendo la primaria, entrando a intermedia, había un profesor que se llama Henry, no sé si estará vivo, Henry Moret, que era un gringo que vino aquí al país porque su esposa la contrató el Carol Morgan para dar clases de matemáticas. Ok. Y él era un tipo veterano de la guerra de Corea y de Vietnam, un Green Beret, un boina verde. O sea, un gringo. Si tú sacas el tipo más gringo, tejano, gringo, era una vaina. Redneck. Pero una vaina impresionante. Entonces, el tipo era un tipo extremadamente delgado, como o sea, un militar gringo. O sea, tipo de infantería, con años de experiencia en guerra. Y el tipo vino para acá y para matar su tiempo con su mujer, él lo que hacía era que daba clases de inglés en mi colegio. Ok. Y ese tipo fue el fundador en este país del primer equipo de fútbol americano, que son los Dominican Raiders. Él fue el fundador, porque él vivía en los jardines del embajador y cogió, como este tipo salía, porque él fumaba mucho, a fumar al jardín, no bebía, pero fumaba, yo recuerdo, él veía a los niños y creó un equipo entre los mismos que vivían ahí y se formó el primer equipo de fútbol americano y yo vine en la segunda camada, que lo conocí cuando fue al colegio. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo este tipo, muy varonil. O
O sea, no se parecía a nadie con un cuerpo atlético, no musculado. Si tú veías delgadito, con brazos. Entonces el tipo tenía los ojos más azules que yo he visto. Blanco, azules. Los dientes medio oscuritos de fumar, porque fumaba muchísimo y tenía poco cabello. Casi medio calvito, quizás con 2 cositas. Y en ese momento, cuando él funda el equipo de los Dominican Raiders, yo estaba en 7º grado, viejo. Y ese tipo comenzó a dar los hierros cuando el Palace estaba en el 2º nivel de Naco. Ok. Y ese tipo se puso. O sea, yo parecía un muñeco de mentira. Parecía como si fuera un Rambo. Avenger. No, yo te puedo explicar. Y yo recuerdo que el tipo lo que hacía era, escucha esto, para que tú veas cómo esa imagen me impregnó a mí. Ujú. Era un tipo con un respeto, una formación, pero un tipo que tú veas que no se doblaba por nadie, mi hermano. Una manera impresionante. Y él recuerdo que el tipo en ese momento, old school de la vieja escuela, su proteína primaria era leche. Y en ese momento la leche venía en contenedores de cristal. Ujú. Y al muchacho que limpiaba en el colegio, le llevaba siempre, que a la hora que nos tocaba la clase de inglés, le llevaba 1 litro de leche. Y el tipo se paraba, pero con unos ñames de brazos, pero una vaina así, toda esa cintura pequeñita, un tipo robusto, comenzaba a beber su leche. Entonces yo miraba eso y decía, coño, pero que este tipo es algo que yo nunca lo había visto. Y cómo inspiraba respeto, admiración. Porque era un tipo, o sea, y fíjate cómo esa imagen fue la primera que a mí me impactó. Ok. Luego ya con un poquito más de edad, yo recuerdo que me llegó a un lugar que había una revista de fisiculturismo. Yo abrí y había un anuncio de una máquina esa de multiuso, de esa universal, Ujú. de un anuncio. Y salió un tipo con un torso espectacular sentado, un tipo joven, quizás de tu edad o más joven, no sé, con la barra hacia aquí atrás. Y se le veían esos brazos, la cinturita, la espalda. Y yo dije, o sea, sin la necesidad de yo expresarlo, yo quería lograr eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás buscando eso, de una forma porque te motiva, todo lo que conlleva un cuerpo atlético de forma natural o de forma de estilo de vida, incrementa ¿qué? La testosterona, lo cual es la hormona que va a definir tu característica a nivel de neurotransmisores, receptividad a los receptores dopaminéricos, la dopamina, para tú eres un tipo que eres asertivo, como tú dices. Ujú. Y eso me llevó a mí a ir construyendo poco a poco en esa retroalimentación de lo que yo tenía que hacer. ¿Para qué? Para ser como ellos. Claro. Pero hoy en día tú no encuentras ningún modelo. Incluso los muñequitos que ven los niños, los adolescentes, son figuras asexuales donde no hay una figura dominante. Y cuando tú entras a Netflix y tú ves cualquier serie, que yo vi un par de ellas en la pandemia, porque no tuviera más nada que hacer, yo recuerdo. Había una serie, no recuerdo, que son de que una vaina de que son un grupo de hermanas que son de que supuestamente al final son muchísimas de una manipulación genética, donde hay una que es lesbiana y la única que está casada es con un tipo gordo, disfuncional, que prácticamente la mujer le mete la mano. Ya tú Entonces, sabes. fíjate como los niños que ven eso, Viejo, pero no las ven ult- una figura que diga, mira, pues yo quiero ser dominante como ese hombre, que aparte de ser fuerte, ser masculino, es protector. Defiende sus derechos, defiende la familia, defiende la comunidad. Es capaz de pararse por algo, no de someterse por todo. Claro. Entonces, fíjate cómo esa imagen es tan importante en nuestros hijos. Y está siendo eliminada. Si tú buscas las últimas películas y series de Marvel, en todas las protagonistas son mujeres. Y los hombres están cada vez mañana. O sea, tú no viste lo que hicieron con Hulk. Hulk, No. que era una bestia. O sea, era el extremo. Él sí es verdad que era masculinidad tóxica. El extremo. De la agresividad, que, De no, la podía, agresividad que no podía que- controlarse. Él ni hablaba, loco. Eso era meter mano. Y ahora Hulk tiene unos lentes, un suéter y es como pile de chill. Y la mujer es como que ella se ve más masculina incluso Nada que que ver. él. Entonces ahí te quita como que, loco, o sea, ese es el Hulk. O sea, en los 1900, cuando salió ese tigre, tú veías a Hulk y eso era como un gorila, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que algo que tú dijiste ahorita, que cuando tú estabas desarrollando tu masculinidad, tú veías una necesidad de crear una figura en ti. Una figura porque esa necesidad salió de la sociedad. O sea, tú veías que tú estabas en el parque y estaban los más chiquitos y si llegaban los tigres, había que recoger. Papá, había que recoger, te metían la mano. ¿Entiendes? Automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa Y imagen... la respuesta que me daban en mi casa era, mete mano.
Porque si te dan, aquí te damos, tú sabes. O Claro, sea, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo miras solamente así encerrado, eso puede parecer algo como injusto, algo innecesario, hasta inhumano. Pero cuando tú lo extrapolas a la sociedad y tú te das cuenta que vivimos en una sociedad que por más que tú la quieras cambiar es injusta y por más que tú la quieras cambiar hay gente mala, siempre va a haber, siempre ha habido. La necesidad de crear esa figura que tú dices, o sea, no hay forma de negarlo. Te voy a poner un ejemplo, que todo el que está escuchando este podcast va a caer en cuenta la necesidad de muchas de las cosas que tú comunicas y lo que tú eres a nivel de masculinidad. Vamos a suponer que yo soy un, ¿cómo se dice child predator en español? eso es un pedófilo. Un pedófilo. Ajá. Pero no de esos que se quedan en su casa viendo videos, de esos que salen a atracar, Ah. a atracar niños. Ajá, O sea, secuestra niños y a violarlos. exacto. Entonces, supón que yo todos los días freno al lado del colegio de Numa. En mi carro me quedo tranquilo a ver los muchachos entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Yo veo que esta muchachita que está saliendo, se llama Numa de la Paquita, siempre la viene a recoger un tigre, un Carlos Simón. Sabe disparar. Se ve fuerte. Es más fuerte que yo, definitivamente. Cuando maneja, tú te das cuenta que tiene actitud. O sea, yo estoy viendo un perfil ahí. ¿Entiendes? Sale Juancito, también de 5 años. Y a Juancito lo viene a buscar su papá. Su papá parece vegano porque no echa ni una libra de músculo. Para todo pide permiso. Vive mirando para abajo, doblado. Y el carajito de 5 años lo gobierna. ¿A quién ustedes creen que yo voy a elegir para yo secuestrar? ¿A Numa Vela o a Juancito? Sí, eso es bastante evidente. La parte y yo creo que porque Checo tiene muchas herramientas, especialmente por la crianza con sus hijos, porque es un padre completo 100%, o sea, Sí. en tiempo, es el hecho de que lo que está aconteciendo en el mundo en la actualidad no es el resultado quizás de un accidente o digamos de un proceso o un fenómeno de involución social hacia la masculinidad, sino eso responde a múltiples factores externos que están fuera de nuestro control, que tiene que ver con lo que comemos, con lo que nos alimentamos y también el cambio de prioridades que la vida nos ha impuesto a los hombres. Ujú. Yo decía en estos días, y yo sé que para mucha gente suena ofensivo, y cuando subí un video en estos días en redes sociales han acabado conmigo, pero no me da lo mismo porque nadie me paga la cuenta, donde yo decía, viejo, yo puedo decir lo que me dé mi maldita gana. O sea, porque yo tengo que limitar un derecho que me asiste, que es poder comunicar lo que yo quiero. Claro. Yo no voy a hacer una calumnia o te voy a acusar de algo, pero yo puedo decir, por ejemplo, que el gobierno es corrupto. Ujú. O que yo puedo decir lo que yo quiera, o que no estoy de acuerdo con algo. Incluso la diferencia es que aunque yo diga algo que esté equivocado, por lo menos tengo la capacidad de expresar lo que yo pienso. Claro. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué yo tengo que limitar mi pensamiento? Yo me he topado con padres que me dicen a mí, oye, escuché tu podcast, te felicito. El podcast que tú subiste, de los primeros que tú hicimos, que yo decía que Bob Esponja, que era supuestamente una figura para los niños, es homosexual. O sea, no tiene figura, no tiene masculinidad. Ujú. Claro, no estoy en contra, no vayan a tomarte como ser homofóbico, pero es la verdad, porque quien entiende cómo un niño se desarrolla, si ese niño tiene un padre ausente, porque la única presencia del papá es proveer, endeudarse, porque la sociedad hace pensar que la felicidad es tener bienes y no tiempo para tus hijos, al fin y al cabo, quien va a criar tus hijos por un asunto de la balanza, el tiempo que ellos van a emplear en cosas que le estimulen, son los medios que están manipulados para fomentar esa falta de masculinidad Claro. y dominancia de la feminidad. Cuando en realidad no existe tal cosa como uno encima del otro, sino se complementan uno con el otro. Vamos por partes. Claro. Entonces, ¿qué acontece? Que lo que está pasando en la sociedad es algo extremadamente preocupante. Porque, por ejemplo, en el centro, allá en el centro de dietética funcional, y cuando yo estaba en el Santo Domingo Wellness Center, recibíamos muchos niños con micropene, lo cual eso no acontece en sociedades que no están tan industrializadas o americanizadas en la alimentación con comida chatarra. Vamos por parte. Pero esa manifestación fisionómica de un niño que va entrando a la pubertad, que está supuesto a tener un incremento del pene drástico, porque tiene una presencia de hormonas que es normal, que lo llevan a desarrollar esas características sexuales secundarias, está carente. Y tú viviste eso. Claro. Entonces, ¿qué acontece aquí? Que nos estamos quedando sin ni siquiera comenzar a cuestionar qué está pasando. Entonces, pensamos que la masculinidad es falta
de un ejemplo. No. Sí es una parte, pero está pasando algo en el terreno biológico de los niños y los adolescentes que no les permite sacar ese repunte hormonal natural. Claro. Pero yo pienso que incluso, o sea, yo creo que esa parte que tú dices es la segunda parte, porque todo empieza, como tú dijiste, no es algo fortuito, y empieza en el plano ideológico. Porque fíjate que, por ejemplo, en Europa, en general, no, o sea, no te voy a decir que todo el mundo, pero en general, yo lo veo mucho en Italia, en España, la masculinidad se ha perdido hace mucho. Antes que hubiera internet, antes que hubieran redes sociales, antes que, o sea, el rol masculino del hombre ha ido descendiendo y la mujer europea, sobre todo, por lo menos, la experiencia que yo tengo son de esos dos países, prácticamente se le ha montado encima al hombre. O sea, yo iba, por ejemplo, cuando yo era teenager, y yo me recuerdo, yo iba a un gimnasio, yo duré un año viviendo allá, yo iba a un gimnasio y a veces salía con un grupo de gente del gimnasio, que es mixto, ¿verdad? Y, por ejemplo, 9 de 10 mujeres fumaban, vivían peleando, vivían diciendo mala palabra, tenían una actitud súper agresiva y tú veías prácticamente todos los hombres como unos pendejitos, como que Mariposa. hablando de fútbol. ¿Tú me entiendes? Bueno, viejo, pero tú lo pones más sencillo. Entonces, mira, yo no sé si tú te acuerdas, para esa época, que hubieron unos atentados en el metro de París. Sí, yo recuerdo ¿Verdad? perfectamente. Entonces, la policía francesa agarró al tipo. Él estaba haciendo como una llamada en una cabina telefónica y ya tú sabes que lo abimbaron, pero no lo mataron. O sea. Y la conversación de los tipos era de que ese abuso policial, qué sé yo qué, los derechos. Y yo me quedé como que viejo, pero ese tigre mató creo que como 10, 12 gente en el metro. Inocentes. ¿Tú me entiendes? Inocente. Exacto. Y tú me estás hablando de violencia policial. Pero claro, eso ya es un condicionamiento ideológico. Porque, pues, sobre todo en Italia, la mayoría de la gente históricamente tiene una ideología medio socialista. ¿Tú me entiendes? Y esa gente le han ido lavando la cabeza Bueno, te quería comentar el caso de una amiga que tengo yo, que no puedo decir el nombre. Es conocida por otra tercera persona, de que dominicana se casó con un tipo en Europa, y es su pareja. Y yo he escuchado conversaciones de quien me llevó a conocerla, de que el tipo, viejo, se lo pegue como cada 6 meses o cada 4 meses. Y ella se acostumbra a vivir con esa vaina. A lo mejor le pegará su cuerno, ¿tú me entiendes? Pero la vaina es, viejo, que hay una crisis de masculinidad, ¿tú me entiendes? O sea, cuando mi hermano, o sea, yo siempre lo he dicho, mi hermano, o sea, la diferencia entre tú puedes ver una mujer como tu amigo, ¿no? Es la testosterona, ¿tú me entiendes? Porque yo marco diferencias, o sea, las mujeres de mis amigos son hombres para mí. O sea, la mujer de un amigo mío, incluso hoy tengo amigos que me dicen a mí, ¿pero por qué tú le dices a mi mujer doña fulana? Cuando tú le llevas 15 años, digo, porque es doña fulana. O sea, para yo marcar una diferencia, porque yo entiendo que hay una línea muy, muy fina, muy delicada en pasarse allá, y para mí más importante es mi amigo. O sea, no claro, quiere decir, o sea, si yo tengo que, no quiere decir que yo, pero es yo para cuidar esa distancia. Porque mi hermano, o sea, tú no me vas a decir a mí que si yo me estoy bañando, la tipa va a entrar y que déjame bañarme contigo, y que, ok, a mí me da lo mismo, ¿no, viejo? O sea, yo soy un tipo que yo vuelo al cuerpo de una mujer automáticamente, yo lo que veo automáticamente, claro, no lo digo con falta de respeto, o sea, no lo digo de esa forma tan cruda, porque depende con quién depende con quién yo esté hablando, o sea, no me va a pasar ni con mi hermana, ni con mi hija, ni con una amiga o una gente que me colabore en mi trabajo. Pero si cambiamos de escenario, yo tengo un lugar completamente y llega una mujer atractiva y se me encuera al lado, o sea, viejo, y entonces, ¿tú me entiendes? O sea, yo tengo una respuesta natural que yo veo algo que me estimula. Claro, yo me podría ir porque tampoco me voy a acostar con cualquier mujer, por decirlo de esa manera, pero que la inclinación hay una inclinación, claro, ¿tú entiendes? Claro. No, eso es lo natural. Sí, esos impulsos están ahí. Y repito, esos impulsos son importantes porque otro de los roles del masculino es unirse al femenino y procrear. La actividad más importante para nosotros. O sea, cómo sobrevive la especie si no procreamos. Y nos metieron en la cabeza de que no, que hay demasiada gente, que sí sé cuánto. Y ahora hay muchísimos países que la tasa de reemplazo está descojonada y ahora no hay gente.
Y lo que están haciendo es, no, que vengan para acá. Es como que loco, pero ustedes tienen hombres y mujeres. Pónganse a producir gente. Háblame, en el caso tuyo, Diego, para ir más o menos aterrizando el tema que me interesa compartir con los demás. Ok. De tu experiencia, cómo tú estabas, cómo tú veías el mundo, la baja testosterona, cómo tú te cambiabas tu cuerpo, la percepción que tú tenías de ti mismo. Bueno, lo primero, yo siempre he tenido amigos hombres, pero definitivamente tenía mucha más amistad de mujeres. Cuando en mi adolescencia temprana, era muy marcado mío. Mis gustos, que todavía me siguen gustando esas cosas, pero yo no me salía de ahí. Ahora yo estoy más diversificado y me gustan cosas como Lalo Hierro, por ejemplo. Pero antes, o sea, lo mío eran cosas muy, por ejemplo, baile, poesía, dibujo, música, que son cosas que los hombres se les dan muy bueno, pero históricamente las artes, esas sensibilidades, usualmente son preferidas por mujeres. Y cosas así como humanidades también. Cosas que traían una sensibilidad y tenía un rechazo total a todo lo que era físico. O sea, yo, por ejemplo, una vez me cogió como que, máquina, póngame fútbol porque me llamaba la atención verlo. Pero yo, después de 2 días, o sea, yo no quería saber de fútbol. No quería saber de fútbol. El único deporte que yo practiqué por un tiempo prolongado fue ajedrez y he sentado pensando. ¿Tú me entiendes? O sea, nada físico. Nada. Cero. La idea de yo fajarme para defender a alguien o para defenderme yo, a mí eso no me cabía en la cabeza. O sea, no me cabía en la cabeza. Y me acuerdo yo de una historia famosa. A mí me abusaban en el colegio. Llegaron una vez a romperme un vidrio en la cabeza. Como en segundo de básica, tercero de básica, no me acuerdo. Y yo lo que le dije al profesor fue que no, que lo perdonara porque no le podemos hacer daño a los muchachos, que sé yo cuánto. Ahora alguien me hace eso y yo lo reviento. Y no lo tengo que pensar, o sea, es como el instinto, ¿tú me entiendes? O sea, no es que yo no quería lastimarlo, era ni siquiera esa idea de yo defenderme no existía. O sea, no existía, eso no nacía de mí. No nacía. Y también importante, yo casi nunca lo vi en otros niños de mi edad. Yo no lo veía eso, ¿me entiendes? Incluso en mi colegio, mi hermana me defendía a mí. Y eso ahora, a mí de eso, me encuentro como paradójico, como que, porque si ahora salimos a la calle, alguien topa a mi hermana y se jodió. O sea, yo le mando una cita directa con el Señor o con el diablo. Dios quiere que se haya convertido, ¿tú me entiendes? Porque lo mando ahí mismo. Pero hace no tanto tiempo, o sea, 15, 16, 17 años, todavía eso era algo que a mí producir ese instinto era como complicado para mí. A mí no me salía esa vaina. Y no fue hasta que yo comencé a utilizar contigo tratamiento hormonal para recuperarme porque efectivamente estaba jodido de las hormonas. Yo recuerdo que cuando le hice la analítica me la mandó mi hermana Claudia tuya. O sea, tú tenías menos testosterona que mi hija Lumavera de 4 años. O sea, Ella tenía 2 años en aquel entonces. o sea, Diego Ella estaba tenía completamente 2 años. castrado, estando en completa Listo. adolescencia. Y una de las cosas que más me sorprende es que tú llevas un niño así usualmente a su médico, lo cual no es culpa de él. Él tiene un entrenamiento, hay que poner esto claro. Y te dicen que es normal. Pero que no es normal. Pero, por ejemplo, yo he recibido niños que juegan pelota de barrio, muchachos que no tienen la posibilidad de comer lo que en la nevera lo que aparezca, que comen comida, que están el día entero, viejo, y decir, la testosterona en sangre es de 2 a 8, la tienen en 12. Natural, ¿tú me entiendes? Tú te das cuenta que cuando llegan, tú le ves la nuez de Adán, tú le ves la seguridad, aunque puedan tener cierto grado de respeto por el ambiente, tú lo ves que miran de forma como indagando su entorno. Y en estos días yo he recibido muchachos peloteritos así, y les sorprendió ver a un señor de mi edad, entre comillas, con el cuerpo que yo tengo. Y uno le dice a su papá que yo le llevo un promedio de 5 o 7 años cada uno, a los dos papás. Papá, y entonces tú estás flojo. Fíjate cómo esa imagen va Sí. a crear un impacto positivo de cambio. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero volvemos de nuevo al origen. Ujú. Fíjate como una de las cosas que más a mí me perturba Ujú. es que yo recibo muchos muchachos jóvenes, Ujú. por debajo de 24, 26, 22 años. Vamos a ponerte un ejemplo, con problemas de condiciones, una condición autoinmune cualquiera. Me lo llevan para la parte de alimentación, no para la parte de medicamentos. Yo no soy médico. Y entre las cosas que yo veo es que no tienen testosterona. Y cuando le pregunto, ni se masturban, ni le interesa el sexo. Está crítico eso. Entonces, Pero yo tuve, cuando yo le explico que la comida tiene un impacto determinante en su perfil hormonal y cómo ven el mundo, lo asumen. Aquí se pueden decir marca de producto de alimentos. Sí, sí, claro. Ah, ok. Aquí nadie patrocina esto. Ah, ok, está bien. Continúo. Entonces, se van para su casa.
comienzan a ir bien y a las 4 o 5 semanas vuelven para atrás, echaron para atrás. Cuando voy, es que siguen comiendo la misma mierda que comían anteriormente. Ujú. Entonces digo yo, pero ¿cómo puede ser que sea más importante tú mantenerte en un hábito que te tiene sometido a un estado de castración total, de carácter y sexual? O sea, como que, fíjate como esa construcción que tú describí, Checo, de principio, le tiene una prioridad completamente enajenada de la masculinidad real. Yo te voy a dar un ejemplo, viejo. O sea, yo voy seleccionando con la edad que yo tengo qué hacer usualmente el día antes, en la última comida y qué tomar, porque me doy cuenta que cuando hago una comida o hago algún tipo de exceso, que puede ser la vaina más placentera del mundo, una pasta, me paso de vino. ¿Quién no se siente bien con esa vaina? Oh, Loco, por la semana, en la mañana siguiente a mí no me apetece intimidad. Ese día. Entonces yo digo, pero esto no puede ser bueno para mí. O sea, es que es bien sencillo. Si yo no me siento, si yo siento que pierdo facultades con algo, yo lo elimino completamente. claro, porque que el impacto negativo. El problema es que tú tienes algo y tú sientes la pérdida. Pero el que está acostumbrado a estar ahí abajo, Ahí voy. La parte, sea, la tú, parte más peligrosa. lo que tú no sabes lo que tú te estás perdiendo. Claro, ¿Entiendes? yo creo que el elemento Porque más tu peligroso. de mi normalidad vida- es esa. El elemento más peligroso de mi vida son dos cosas. La primera, la basura que te meten. Por ejemplo, yo consumía mucha leche en polvo. Me acuerdo cómo era. Milex Gold. Y un regreso en Shul, pedía Shul. Loco, esa vaina sabe pila de bueno. O sea, tú lo pruebas. No hay nada que sepa mejor que esa vaina. Eso te enciende todos los receptores de dopamina de que esto se siente bien. Eso es riquísimo. Y loco, eso era como droga para mí. O sea, yo veía uno y me tenía que bajar obligado. O sea, me encantaba esa vaina. Yo tengo como 10 años que no pruebo nada de eso y todavía me acuerdo del sabor. Porque era así de marcado. O sea, así era que sabía. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que es tan fuerte que para tú decirle un niño, porque un niño no tiene autocontrol. No, que tú tienes que dejar eso para que te haga bien. ¿Cómo tú le dices a un niño? Porque yo me siento bien tomándolo, me gusta. Pero mi hermano, que la gente tiene que entender que hay alimentos en los niños que tienen un efecto como si fuera una raya de cocaína para un adulto. Literal, loco. O sea, literal. cuando tú le das un Pediasure a un niño o una galleta Oreo o algo de azúcar, eso está diseñado para que tú te descojones y te crea una adicción que por eso que los niños no quieren comer comida. Imposible. Te voy a dar un ejemplo. Mi hija Numavera, todo el mundo sabe cómo come. Ahora, Carne, y mientras más cruda, mejor. es enferma con un bizcocho, es enferma y en segundo lugar con un helado. Cuando digo enferma, es enferma. Ujú. Claro, allá hay reglas que si va a comer, si hay bizcochos al final del día. Pero yo recuerdo que ayer su mamá llegó con un pastel del trabajo y le dice, mamá, ¿qué es eso? Pues ya sabe automáticamente. ¿Sabes? Eso ¿Verdad? es, dice, pastel para esta noche. Viejo, ella se le olvidó porque fuimos a la casa de mi madre, ella se durmió y cuando se levantó en la mañana fue dando grito que ella quería pastel, porque ella sabe que está ahí. Ujú, Y eso es placer, eso es droga. ujú. Entonces tenemos que entender que si yo tengo un adicto y un adicto pierde la voluntad, o sea, pierde el deseo de la vida. O sea, Literal. su vida va en torno a qué? Al agente estimulante que le crea la adicción. Ujú. Si tú dejas esos elementos en la vida de un niño, es como un adulto que está en un estado de abstinencia por drogadicción o cocaína o crack. Y tú le pones. Y no se ha rehabilitado y tú le pones un plato de comida y le pones la droga. ¿Cuál tú crees que va? Loco, la droga. Entonces, coño, tú tienes que remover de su ambiente las cosas que lo está castrando y le crea una dependencia a esas cosas. Escucha esto, que están diseñadas, quiere decir que le pagan a gente mucho dinero para crear una combinación que es altamente adictiva. Pega durísimo, loco. Pero miren cómo el mundo está tan descojonado. Yo tuve este fin de semana una reunión en un cumpleaños de niños, Ujú. que llevé a la niña, y estaban los adultos todos ahí, todos me conocen. Y sacan bandejas con toda la picadera que tú puedes imaginar que hace más daño, porque son hechas ¿qué? En aceite vegetal. Pastelito, quipe, croqueta. Pero bandeja, la gente comienza a comer. Y le digo yo a un tipo que está al lado mío ahí, si yo saco ahora mismo 4, a mí no me gustan los huevos duros, pero yo saco 4 o 5 huevos duros, los pelo y me los comienzo a comer así, ¿qué tú vas a pensar? Ah, que te va a morir el corazón por el colesterol.
Le digo, viejo, pero tú estás comiendo ahora mismo la peor basura que un ser humano puede comer. Pero tú estás condicionado que eso que tú comes es permitido. Está bien hacerlo aunque te descojones, pero esto que he comido me va a hacer daño. Fíjate como toda la manipulación, para ir más o menos haciendo un recap de las cosas que están aconteciendo en el mundo. Eso que está pasando no es un asunto que es un accidente. Hay una planificación para crear un mundo de niños que serán adultos débiles y adictos. Porque una de las cosas que hace la poca testosterona es que esa poca testosterona te incrementa la agresividad. La agresividad, ¿por qué? Porque tú tienes poca tolerancia, tú te sientes poco, te sientes cansado, te sientes en apatía todo el tiempo. Sí, porque eso es lo que la gente confunde. La gente cree que la agresividad es testosterona. No, 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 no. La testosterona baja te vuelve agresivo, pero como tú la tienes alta, tú te vuelves más dominante. O sea, tú eres más dominante, te calmas. Hablamos niveles fisiológicos, no que tú Exacto. apoyas para fisiculturismo. No, 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 exacto. Entonces, donde viene el mensaje que... No, natural, tener Viejo, la vaina lo bien. normal, viejo. Como dice Jordan Peterson. O sea, yo tengo una virtud, no porque soy un cobarde, un débil. Es que potencialmente soy peligroso y fuerte Y lo controlo. y puedo controlarlo por el bien de los demás, pero tengo la capacidad de protegerme a mí y a mis seres queridos. Claro. Eso es ser un virtuoso. Entonces, lo que me refiero con todo esto es que yo no creo, salvo muy pocas excepciones, que un papá que me está escuchando, una mamá, le compra la galletita Oreo, la chocorrica o la lechita de chocolate o toda esa basura que le dan a los niños, la compre con la intención de ¿qué? De hacerle De hacerle un daño. Porque cuando yo le doy a Numa Bell un chocolate, ella brinca, que es una felicidad, claro. Pero la idea es que haya un esquema para eso, no haya en la casa. Y yo no se lo llevo todos los días. Y cuando hacemos una comida, por ejemplo, como pizza, salimos a comer la pizza fuera de la casa, no en la casa. En la casa no hay opciones. Y ella automáticamente relaciona lo que hay ahí y pide lo que hay ahí. Fíjate que si el dulce llega a una hora que no es y no se lo dan, no se le olvide el dulce. ¿Por qué? Porque esto sí es hiperestimulante. Claro. Entonces, lo que me refiero es que tenemos que comenzar a entender qué está aconteciendo en el mundo para poder hacer las estrategias suficientes y modificar aquellas cosas que nos están llevando al hoyo. Porque siempre, siempre, el ambiente va a ser más dominante que la fuerza de voluntad. Ahora, maestro, hay un tema con eso que tú estudiaste psicología, quizás tú lo puedes explicármelo, porque yo, o sea, por más que yo le busco la vuelta, todo lo que tú dices tiene razón, y en el sentido que muchos padres no entienden el daño que le hace lo que le están dando al niño. Pero tú y yo sabemos que hay muchos casos de gente incluso cercana a nosotros que llevan una alimentación igual o hasta más estricta que tú y yo, porque saben lo que eso le hace a su cuerpo, pero a sus hijos lo llenan de disparate. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza, o sea, si eso tú no te lo comes porque tú sabes que no es bueno para ti y tú tienes una alimentación, ¿por qué tú tienes que tener una alimentación diferente para tus hijos y peor que la tuya? Culturalmente yo he visto eso, que Yo tengo la respuesta. Yo he escuchado a mucha gente pensar que por gracia No, de la juventud, ellos se vuelven como que ellos pueden aguantar todo ese tipo de vainas. Sí, pero el que se cuida comiendo, Ujú. se supone que tiene un mínimo de entendimiento, Claro. ¿verdad? De lo que es nutrición. Ok. Y estamos claros que un niño que está creciendo necesita nutrientes para crecer. Ajá. Porque no va a crecer a base de azúcar y... Va a crecer, pero va a crecer estúpido. y colorante. ¿Tú me Va entiendes? a crecer estúpido. Estúpido. Oye, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, casi siempre los padres o las personas adultas que hacen cambio de nutrición es solamente por la estética. O sea, no es de que porque le salió la testosterona bajita o tiene la insulina alta o no se le para bien o porque está cansado todo el tiempo. La gente ha asumido eso como su nueva normalidad. Creen que esa es la forma de vivir, como tú dijiste anteriormente, porque olvidaron o no recuerdan, nunca vivieron un estado de plenitud real. Es lo primero. Entonces se cuidan ellos, pero para ellos en realidad la parte más dominante es la parte hedonista, no de desempeño. Verme bien. Mira, yo creo que tú te tomes esta pastilla para que el cabello no se te caiga. Efecto secundario, probabilidad de impotencia. Loco, ojalá que se me caiga no el cabello, no. La cabeza se me caiga. Yo prefiero no tener cabeza y tener respuesta sexual. Es para que tú vayas entendiendo. Es lo primero. Lo otro es que es muy cuesta arriba a una persona que tú quieres y que tú amas, con un grado de adicción que tienen los niños en la actualidad a todo lo que tumba la testosterona y crea trastornos hormonales como bebidas azucaradas, refresco, Pediasure, galletas. Tú quitarle eso, hay un periodo de abstinencia muy fuerte, viejo. Eso trae la madre. Son 4, 5, 10 niños desesperados llorando.
Sí. Me pasa con Numa Vela, que no tiene adicción. Me refiero, recurrente, le gusta. ¿A quién no le gusta, viejo, a ti a mí una copa de vino? Claro que nos gusta. ¿Es buena? Depende de quién te lo diga. Pero al fin y al cabo es una toxina. Claro, una copita de vino, tú tienes la tolerancia de recibir lo bueno y eso no te va a hacer tanto daño. Pero ya 2 copas, 3 copas te descojonas porque tú lo sabes. Por eso yo no puedo tomar vino porque no me controlo. Me prefiero no tomarlo que tomar una copa porque si la botella entera me la tomo entera. O sea, yo lo tengo claro. Pero ¿qué pasa? ¿Estás consciente de que en ese, con el vino en particular, tú no tienes el mismo control? Viejo, es que cuando yo voy a buscar a mi hija al colegio y tú ves casi todos los niños de la edad de ella, son tan distintos, que hay papás que se me hacen a preguntarme al momento de la salida, ¿por qué ella es así? Esa es la respuesta que le doy yo. Tú no estás preparado a escucharlo. Porque ese papá que le da ese refresquito, esa galleta, entiende que eso es bien porque el pediatra le puso que tiene que comer azúcar y cereales, y esos son cereales supuestamente, pero la carne sube el colesterol y produce cáncer. Y la galletica tiene un muñequito, o sea que es para niños. No, claro. No, un corazoncito, un Y que le corazoncito. ponen vitaminas agregadas. Claro. Entonces, Hierro. lo que viene aquí en este proceso es entender que si no hay una reestructuración de valores, conocimiento independiente, bajo lectura, y la capacidad de tomar y dejar en función a los resultados que tú ves, tú vas a caer en un hoyo, viejo. Vivimos en un mundo altamente de adictos, somos adictos a la miseria que estamos viviendo, que nos impone la sociedad. Somos adictos al celular, somos adictos a estar cansados, porque ese estado de cansancio nos lleva a tener automáticamente apetencias o ansiedad por cosas que no hacen daño, y ese ciclo vicioso alimenta a las 2 grandes industrias que mantienen prácticamente el mayor poder adquisitivo económico en el globo: la industria de alimentos procesados y la farmacéutica. Que son la misma industria. yo te doy el veneno. Porque ellos trabajan juntos. Viejo, es prácticamente droga que te dan. Es droga. Y esa droga que te pone estúpido, te lleva a un estado de letargo y te lleva a la condición metabólica que puede ser diabetes, depresión, no importa. Por decirte algo. Entonces yo te causo el problema, que te crea una adicción, te lleva a la enfermedad Y luego te se venden. vuelve un círculo vicioso. Entonces, por eso es que muchas veces este discurso puede ser altamente peligroso para los intereses de esos pocos. Pero yo te voy a analizar algo rápidamente. Yo estuve analizando si en República Dominicana, el 10% o el 5% de todos los hombres tuvieran un perfil de vida similar, por decirlo así, no al nuestro. Somos independientes, yo no consumo nada, no gasto mi dinero en marca, no como ninguna cosa no sea del campo, no como del campo. Quiere decir que si la mayoría, tanto los que nos gobiernan o los líderes, tienen este tipo de perfil, vamos a fomentar ¿qué? El agro dominicano. O sea, fíjate cómo la forma de vida que tenemos nosotros es una amenaza para la industria. ¿Por Claro. qué? Porque ahora mismo tú me preguntas a mí, por mí, ¿puedo legalizar la droga? Porque yo no lo voy a consumir. Tú puedes ahora mismo ahí, droga, marihuana, perico. A mí no me hace falta, Puedes viejo. poner todito y no la vamos a coger. Entonces, si tú tienes una mayoría de personas que tienen este tipo de pensamiento, se cae el mercado. Si yo como todo lo que dicen que hace daño, perdón, que es del campo, víveres, huevo, mantequilla de verdad, ¿qué yo voy a hacer? ¿A quién le compro la mantequilla? ¿A la industria o al campesino que produce la mantequilla de su leche? Campesino. Entonces, si yo hago eso y la mayoría somos así, que es parte de un patrón de masculinidad sana y una feminidad sana, equilibrada, donde se complementan una con otro, donde su objetivo es lograr una simbiosis que hace un mundo mejor. Se acabó el negocio, viejo. Se acabó completamente. Claro. ¿Por qué? Porque en mi casa hay cosas que no son negociables. Mi hija nunca bebió Coca-Cola. Fuimos al cumpleaños y todos los niños con una Coca-Cola, que esa mierda es una aberración para un niño, y mi hija toma un vaso de agua. ¿Tú me estás entendiendo? Si todos los niños comieran como ella, todas esas industrias que producen Frito-Lay, Nacho, quiebran. Importante cuando tú dijiste Checo, Numa Vela. quiebra. Ella pregunta por el refresco. Ella lo ve porque ella no conoce eso y le crea novedad. Ahí es que tú tienes que ser como papá inteligente. Es decir, es tu niño. Y yo digo, la novedad le va a subir Y la yo digo, dopamina. ¿tu papá toma? No. Digo, eso es veneno. Exacto. Ah, ¿Qué eso es lo que significa, falta. papá? Que tú te lo bebes, mija. Al principio es muy incómodo, pero te va a crear una adicción. ¿Qué es una adicción? Que no vas a poder parar de beberlo. Y eso no es comida. Eso es veneno. ¿Qué es veneno? Algo que tu cuerpo te puede matar lentamente o de forma rápida. Estos son venenos de muerte lenta.
Yo le voy explicando las cosas. Claro. Pero prácticamente para yo lograr eso, yo tengo que predicar con el ejemplo. A veces cuando le toca comer, que le damos bizcocho, pues se lo puede comer en un cumpleaños. Yo no me lo como delante de ella. Papá, ¿tú quieres? No, mija, yo no quiero. ¿Por qué? Porque no me gusta. Eso no es comida. Pero yo me lo estoy comiendo. Sí, pero no te alimenta. Es comestible, pero no es alimento. Checo, ¿cuáles serían los puntos que tú pudieras recomendar a través de tu trayectoria o lo que tú puedes ver, que serían factores a tomar en cuenta para cualquier persona poder mejorar, incentivar tanto en ellos como en sus niños o adolescentes la masculinidad? Bueno, y no solo la masculinidad, sino la salud en general de los niños. Y eso es algo que nunca es tarde para empezar. Obviamente, mientras más temprano se empieza, mejor. Y lo ideal, obviamente, es que se empiece incluso antes de tú tener hijos, sobre todo la mamá. Una madre o futura madre que hace ejercicio y se alimenta bien va a tener un bebé más sano. Obviamente, lo ideal es que ese bebé sea amamantado y que se alimente desde chiquito, ¿verdad? O sea, después de los 6 meses, con alimentos naturales, yema de huevo, carne. Yo me recuerdo, por ejemplo, a los hijos míos, todas las papillas se les hacían en la casa con comida de verdad. Y muchas de las cosas que tú dices, o sea, estamos claros que los niños ya en el colegio, los cumpleaños, se van a ver expuestos a ciertas cosas, pero no hay necesidad de tú adelantarte y exponerlo en tu casa a ciertas cosas. ¿Me explico? O sea, no hay ninguna necesidad de tú, por ejemplo, un niño de 1 año en tu casa darle un refresco. Y de hecho, cuando mi hijo cumplió 1 año, que se hizo su fiestecita de cumpleaños, no había refresco en el cumpleaños, porque ¿para qué? ¿Entiendes? Ellos ni saben que eso existe. ¿Para qué tú se lo vas a introducir? Claro. Y así, entonces llevar siempre ese tipo de alimentación. Algo, por ejemplo, muy importante, pienso yo, es que en la casa, la comida del niño, ya, tú sabes, cuando estamos hablando ya cuando el niño empieza a comer solo, y la del adulto sea la misma. O sea, eso de que la comida de los niños y de que los niños comen aparte, ¿entiendes? De tú te estás comiendo tu filete y los niños pollito frito con papitas fritas. Loco. No, o sea, la misma comida sentado en la misma mesa. O sea, mis hijos se sentaban conmigo en la mesa con las sillas altas y comían la misma carne, los mismos vegetales, la misma cosa que yo comía. Y eso va creando hábitos que obviamente cuando están en el colegio, van a las fiestas, sí, se tomarán su refresco, se comerán su dulce, pero tú siempre vuelves al origen, viejo. Al origen de la alimentación. Y yo pienso que sí, que la alimentación es como la cosa número 1. Después está el tema, obviamente, que no podemos obviar de las pantallas y cómo esto afecta el sueño. Y el sueño, obviamente, tiene un impacto hormonal. Un niño que no duerme no va a tener un perfil hormonal ideal, adecuado. Y por último, la actividad física. Lamentablemente, nosotros crecimos, por lo menos Juan Carlos y yo, en un Santo Domingo que... No había otra opción que no era salir a jugar. Exacto, era kids friendly. O sea, tú podías salir a la calle sin supervisión adulta, en bicicleta, subirte en un árbol, subirte en los techos de la casa, caerte, romperte un brazo, que te picaran las avispas, pelear con el vecino y al otro día ya eran amiguitos otra vez. Y todas esas cosas van desarrollando esa personalidad que quizás muchos de los niños les falta hoy en día. Primero porque la ciudad ya no es realmente segura para que un niño esté solo en la calle. Y en muchos ambientes, en el mismo colegio, yo creo que se ha un poco exagerado el tema de que no haya bullying, o sea, por ejemplo, mi hijo cumplió 14 años ahora y yo nunca he oído que haya habido una pelea en el colegio. Y en la mente de mucha gente eso pudiera ser, qué bueno. Qué chulo. Pero yo no lo veo eso normal, porque es que el niño, obviamente, o sea, nosotros, adultos, quizás no lleguemos a pelear porque ya tenemos un cierto nivel de conciencia y podemos hablar las cosas, pero no es verdad que esos niños
están a ese nivel todavía. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, no hay pelea porque se le está suprimiendo eh, algo que es parte de un proceso natural. Ujú. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso también yo pienso que es muy importante que tengan una experiencia de artes marciales Claro. o ese tipo de cosas, donde aprendan a defenderse y a manejar esas emociones. Porque yo te voy a decir algo, cuando tú estás en una clase de arte marcial y otro carajito te pega un pecozón y el profesor dice, para la pelea, tú tienes que parar. Tú no puedes decir, no, me dio y seguir, ¿entiendes? Entonces tú esa emoción, tú tienes que aprender a manejarla, A administrar. a administrarte, que eso es lo que algo que te va a servir en la vida. Y después de la pelea, tú te quedaste dado, pero se dan la mano y siguen siendo amigos, ¿tú me entiendes? Porque él te dio en medio de esa pelea. Pero es ese manejo y esas emociones, porque cualquiera, hasta ahora mismo tú me das una galleta, estamos en un dojo y tú me das una galleta y a mí me va a subir tú sabes, pero yo sé que estamos en un dojo practicando, yo no te voy a matar por eso, ¿entiendes? O sea, es parte, es algo que puede pasar. Y nada, y obviamente, viejo, o sea, el padre, sobre todo, tanto para las niñas como para el varón, tiene que ser un modelo a seguir. O sea, para la niña, tiene que ser un modelo a seguir de un futuro, de una futura pareja. Ujú. ¿Entiendes? Tú no puedes, ¿cómo te digo? Ser una imagen negativa, porque al final esa niña va a buscar hombres negativo, ¿tú me Sí, entiendes? también. Tú tienes que ser un hombre que cuando tu hija conozca a otro tipo, un tipo, y lo compare contigo y diga, pero este tipo, yo no voy a salir con este mojón, ¿tú me entiendes? Claro. Yo quiero un hombre de verdad, Claro. ¿entiendes? Igual con el varón, que tú seas su ejemplo. ¿Tú me Claro, porque tú entiendes? le enseñas a tus hijos, a través de tu trato con ellos, Ujú. cómo ellos deberían aceptar. Oye, los niños no aprenden por lo que tú le dices, por Es lo por lo que que ellos ellos, ven. por lo que ellos ven. Y lo Por que lo ellos que ellos hacen. ven. Bueno, Para cerrar también, que me acabo de acordar, una dificultad también que yo tuve con la falta de masculinidad, y tiene más ahí ya más que ver con la falta de masculinidad en la casa después del divorcio de mis padres, es que el instinto de la madre es muy de recoger y nutrir y como que mantener en casa. Proteger, ¿eh? El del papá, después de cierta edad, el instinto es sacarte al mundo, o sea, enseñarte a manejar, claro, viejo, volar, pero se cae un pedazo de carne en el piso y se lo mete en la boca en una vela. Y Mario, ¡no! Digo, vieja, había que se come esa mierda para que se fortalezca su inmunidad, ¿tú me Exacto, entiendes? entonces, Digo, oye, que se caiga. claro, entonces Yo no voy a dejar que se exponga a un lugar que peligre su vida, pero ella tiene que aprender con los coñazos que la vida no es justa. Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos para encontrar un mundo que no va a ser justo con ellos y un mundo que viene ahora más cargado que nunca de maldad, viejo. Estamos viviendo momentos difíciles. y que sean independientes también. Fíjate que, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo en las redes sociales, o cómo el mundo va filtrando poco a poco la maldad, donde vamos abandonando la bondad, vivir con valores. Tú tienes que enseñar a ese niño a entender que hay bien y mal. Y como estamos viviendo ahora mismo, tenemos que asumir que todo el mundo esté mal hasta que se demuestre lo contrario. Y más ahora que no en el confiar en colegio no te lo nadie. enseñan. Y eso no es dándole un abrazo a la mano, es manteniendo distancias. Pero más o menos para cerrar, yo quería decirle que yo entiendo que muchas personas van a tomar quizás de forma ofensiva lo que hemos hablado en el día de hoy. Pero yo siempre he dicho, incluso quiero que ustedes escuchen esto. Cuando nació Numa Vela, una de las preocupaciones con María es que ella quería producir, pues es parte de su generación, ella es millennial, que quería producir dinero. Le digo yo a ella, mira, claro que yo quiero apoyarte a que tú produzcas dinero, pero lo que tú haces con la niña no se compra con dinero. O sea, quiere decir que en esta comunidad que somos nosotros, el valor que tú aportas a la familia es mucho más importante y no es reemplazable al que yo puedo hacer. Claro. Que el trabajo más importante es el de maestro, una pero- mamá. Cuenta conmigo que yo voy a proveer todo lo que haga falta y te voy a apoyar a ti. Y vamos a enfocarnos a que este nuevo proyecto, que es la familia, por llamarlo de esa manera, dé fruto un niño que sea una niña mejor relevo que nosotros dos juntos. Claro. Maestro, Pero hay que ver. El trabajo de una mamá es el trabajo más importante del mundo. Claro. Porque todo lo demás trabajo Pero espérate, tienen el propósito de suplir a la madre. pero espérate que eso es parte del plan. Cuando nosotros claro. éramos chiquitos,
las mamás no trabajaban y los cuartos daban para la familia. Claro. Ahora trabajan los dos y los cuartos no dan. Sí, no dan. y yo sé que van a decir, yo no estoy diciendo que no pueda trabajar, aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de que hay que poner las cosas en su lugar, porque la urgencia de hacer ciertas cosas es porque entendemos que tenemos menos valor por hacer otras cosas. Y es un asunto complementario, donde la pareja tiene que soportarse, tiene que incorporar cada uno parte indispensable que ninguno puede sustituir al otro. Claro. Y hacemos una simbiosis. Entonces, la masculinidad tiene que venir a través de una reestructuración de la educación, la formación y el ejemplo que podemos nosotros poner delante de los ojos de nuestros hijos, porque nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les decimos, sino lo que ellos van a ver en las acciones. Entonces, esta es la parte quizás más neurálgica, y es que hoy en día le estamos poniendo tanto esfuerzo a cosas que no tienen valor y estamos abandonando por carencia de tiempo a los seres más importantes que somos nuestros hijos. Claro. Entonces, al fin y al cabo, vamos a ser el resultado de las 5 personas más influyentes con las cuales pasemos más tiempo. Y hoy en día, la presencia de una persona influyente no es la parte necesariamente real, es también que tomar en cuenta la virtualidad que estamos consumiendo por nuestros sentidos, lo que escuchamos, lo que hablamos y lo que vemos. Señores, muchas gracias por estar un día más en Vida Sana con Juan Carlos Simón, Francesco Jeremías y mi hijo, ahijado, sobrino, Diego Alexander Carlson Simón.